Hola amigos, considerado una de las mentes más brillantes de la historia, revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Luchó por los derechos civiles y estaba muy en contra de la segregación racial. Su madre le transmitió el amor por la música, siendo un ávido violinista que encontraba gran consuelo en ella. Fue confundido como un mal estudiante cuando en realidad era un buen estudiante. Debido al ascenso del nazismo, se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos. Sus trabajos transformaron la física teórica y lo establecieron entre los más eminentes de los físicos europeos. Recibió en el año 1921 el Premio Nobel de Física, famoso por haber introducido en el mundo la ecuación E igual a m por c al cuadrado, conocido universalmente por su teoría de la relatividad, y que se dirigió al presidente Franklin Delano Roosevelt instándole a emprender un programa de investigación sobre la energía atómica. Hoy, déjame que te cuente quién fue Albert Einstein, primeros años y su familia. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, a 100 kilómetros al este de Stuttgart, en el reino de Württemberg, Alemania. Fue el hijo primogénito de Hermann Einstein, un ingeniero y vendedor, y Pauline Koch, ambos judíos, cuyas familias procedían de Suabia. La familia se mudó al siguiente año, 1880, a Múnich, cuando Einstein tenía 1 año de edad, en donde el padre se estableció junto con su hermano Jacob y fundaron una compañía que fabricaba equipos eléctricos. El pequeño Albert fue un niño quieto y ensimismado, y tuvo un desarrollo intelectual lento. A los 5 años recibió una brújula de su padre y tuvo dificultades en la escuela primaria debido a su comportamiento reservado y reflexivo. En el año 1894, las dificultades económicas hicieron que la familia, aumentada desde 1881 con el nacimiento de una hija, María Maya, se trasladara a Milán. Einstein permaneció en Múnich para terminar sus estudios secundarios, reuniéndose con sus padres al año siguiente. En el otoño del año 1896, inició sus estudios superiores en el Instituto Politécnico de Zúrich, ahora ETH, en donde fue alumno del matemático Hermann Minkowski. Se graduó en el año 1900. El 23 de junio de 1902, Albert Einstein empezó a prestar sus servicios en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna, donde trabajó hasta el año 1909. En el año 1903 contrajo matrimonio con Mileva Marik, antigua compañera de estudios en Zúrich, con quien tuvo 2 hijos, Hans Albert y Edward Tete, nacidos respectivamente en 1904 y en 1910. En 1919 se divorciaron
y Einstein se casó de nuevo con su prima Elsa. Sus padres fueron Hermann Einstein y Pauline Koch. Hermann y Pauline se habían casado en 1876, cuando Hermann tenía casi 29 años y Pauline tenía 18. La familia de Pauline vivía cerca de Stuttgart, en la ciudad de Cannstatt. Allí su padre, Julius Koch, junto con su hermano Heinrich, tenían un comercio muy próspero de cereales. Los padres de Hermann eran Abraham Einstein y Helene Moss. Pauline tocaba el piano y le transmitió a su hijo su amor por la música, entre otras cualidades como su perseverancia y paciencia. Pauline insistió también en que su hijo aprendiera a tocar el violín. De su padre Hermann también heredó ciertos caracteres como la generosidad y la amabilidad que caracterizaron a Albert. En 1880, la familia se mudó a Múnich por 14 años. Hermann Einstein, su padre, y Jacob Einstein, su tío, fundaron en octubre una empresa dedicada a la instalación de agua y gas. Como el negocio marchaba bien, decidieron abrir su propia empresa de aparatos eléctricos que suministraban a centrales eléctricas en Múnich, Schwabing, Varese y Susa en Italia, la que fracasaría tras endeudar a toda la familia. A fin de saldar las deudas y financiar el traslado, el jardín de la casa de Múnich fue vendido a un promotor inmobiliario. Desde sus comienzos, demostró dificultad para expresarse. No empezó a hablar hasta la edad de 3 años. Su hermana menor, María Maya, era en cambio más vivaracha y alegre. Albert era paciente y metódico y no le gustaba exhibirse. Evitaba la compañía de otros infantes de su edad. Únicamente admitía a su hermana en sus soledades. Cursó sus estudios primarios en una escuela católica. A partir del año 1888, asistió al Instituto de Segunda Enseñanza Luitpold. Sacó buenas notas en general. Los libros de divulgación científica de Aaron Bernstein marcaron su interés y su futura carrera. Este periodo difícil que sobrellevaría gracias a las clases de violín que le daría su madre y a la introducción al álgebra que le descubriría su tío Jacob. Su paso por el gimnasio, instituto de bachillerato o colegio, sin embargo, no fue muy gratificante. La rigidez y la disciplina militar de los institutos de secundaria de la época de Otto von Bismarck le granjearon no pocas polémicas con los profesores. El colegio no lo motivaba y aunque era excelente en matemáticas y física, no se interesaba por las demás asignaturas. En el año 1894, cuando Einstein tenía 15 años, un nuevo profesor, el doctor Joseph Degenhardt, le dijo que nunca conseguiría nada en la vida. Ese mismo año, sin tutor ni guía, emprendió el estudio del cálculo infinitesimal. La idea claramente infundada de que era un mal estudiante proviene de los primeros biógrafos que escribieron sobre Einstein, que confundieron el sistema de calificación escolar de Suiza con el de Alemania. Un 6 en Suiza
es la mejor calificación. Con el alemán, en cambio, un 6 es la peor nota. En el año 1894, debido a que la compañía de Hermann Einstein, su padre, sufría dificultades económicas, toda la familia Einstein decidió mudarse de Múnich, en Alemania, a Pavia, en Italia, cerca de Milán. Albert permaneció en Múnich para terminar sus cursos y después de las Navidades de 1894 se fue a Milán para reunirse con sus padres. Su familia lo envió a Aarau, en Suiza, para terminar sus estudios secundarios a unos 50 kilómetros al oeste de Zúrich, donde obtuvo el título de bachiller alemán en el año de 1896 a la edad de 16 años. En 1896 renunció a su ciudadanía alemana, presuntamente para evitar el servicio militar, pasando a ser un apátrida. Inició los trámites para naturalizarse suizo. Carrera temprana y teoría de la relatividad. Después de graduarse, Einstein trabajó como examinador de patentes en la Oficina de Patentes de Suiza, en Berna, donde trabajó hasta 1909. En 1903, contrajo matrimonio con Mileva Maric, antigua compañera de estudios en Zúrich. En el año 1905, conocido como su Annus Mirabilis o Año Milagroso, publicó 4 artículos revolucionarios en la revista Annalen der Physik. Estos artículos cubrieron el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la teoría especial de la relatividad y la equivalencia masa-energía. E es igual a m por c al cuadrado, estableciendo la equivalencia entre la energía E de una cierta cantidad de materia y su masa m, donde c es la velocidad de la luz que se supone constante. En 1915, Einstein presentó la teoría de la relatividad general. Esta teoría fue confirmada en 1919 por observaciones de un eclipse solar que mostraron la deflexión de la luz de las estrellas por el Sol, tal como había predicho Einstein. Estos trabajos transformaron la física teórica y establecieron a Einstein entre los más eminentes de los físicos europeos, pero el reconocimiento público del verdadero alcance de sus teorías tardó en llegar. Recibió en el año 1921 el Premio Nobel de Física, aunque fue por su explicación del efecto fotoeléctrico y no por la relatividad. Continuó trabajando en física teórica y promoviendo la cooperación internacional y el pacifismo. A partir de 1933, con el acceso de Hitler al poder, su soledad se vio agravada por la necesidad de renunciar a la ciudadanía alemana y trasladarse a Estados Unidos. Einstein pasó los últimos 25 años de su vida en el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, New Jersey, ciudad en la que murió el 18 de abril de 1955. Vida personal. En octubre de 1896, conoció a Mileva Maric, una compañera de clase serbia de talante feminista y radical, de la que se enamoró. En 1900, Albert y Mileva se graduaron en el Politécnico de Zúrich y en 1901, a la edad de 22 años, consiguió la ciudadanía suiza. Tuvo en secreto una hija en enero de 1902 llamado Liseri. Nadie sabe qué fue de la niña, asumiéndose que fue adoptada en la Serbia natal de Mileva,
después de que ambos contrajeron matrimonio el 6 de enero de 1903 en la ciudad de Berna. Tuvo 2 hijos con Mileva, Hans Albert, que se convirtió en un destacado ingeniero, y Edward Tete, quien sufrió de esquizofrenia. El 14 de febrero de 1919, a la edad de 39 años, se divorció de Mileva después de un matrimonio de 16 años y algunos meses después, el 2 de junio de 1919, se casó con una prima suya, Elsa Lowenthal, cuyo apellido de soltera era Einstein. Elsa era 3 años mayor que Albert y le había estado cuidando tras sufrir un fuerte estado de agotamiento. Einstein y Elsa no tuvieron hijos. Con el ascenso del nazismo en Alemania, Adolf Hitler llegó al poder como canciller el 30 de enero de 1933. Albert Einstein, que era judío, emigró a los Estados Unidos en 1933. Se unió al Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, New Jersey, donde continuó su investigación. En 1939, a instancias de los físicos Leo Szilard y Eugene Paul Wigner, y convencido de la posibilidad de que los alemanes estuvieran en condiciones de fabricar una bomba atómica, se dirigió al presidente Franklin Delano Roosevelt, instándole a emprender un programa de investigación sobre la energía atómica. Sin embargo, después de la guerra, se convirtió en un defensor ferviente del desarme nuclear. Últimos años y muerte. Albert Einstein se dedicó en sus últimos años a la reflexión filosófica y a la correspondencia con otros científicos y pensadores. Su interés en los problemas fundamentales de la física y la filosofía nunca disminuyó. Murió en el hospital de Princeton, New Jersey, Estados Unidos, a primera hora del 18 de abril del año 1955 por una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, un aneurisma aórtico abdominal, a la edad de 76 años. De acuerdo con su deseo, su cerebro fue estudiado para investigar las bases neurológicas de su intelecto. Pasión por la música. Albert Einstein era un ávido violinista y encontraba gran consuelo en la música. Decía que si no hubiera sido físico, habría sido músico. Tocaba el violín regularmente y sus sesiones de música le ayudaban a pensar y a relajarse. Citas famosas. Albert Einstein es conocido por muchas citas célebres que reflejan su pensamiento profundo y su agudo sentido del humor. Algunas de las más conocidas son: la imaginación es más importante que el conocimiento, y Dios no juega a los dados con el universo. Honores y reconocimientos. Albert Einstein recibió numerosos premios y honores a lo largo de su vida, además del Premio Nobel de Física, entre ellos la medalla Max Planck, la medalla Copley, y fue miembro de diversas academias científicas. Ofrecimiento de la presidencia de Israel. En 1952, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, ofreció a Albert Einstein la presidencia de Israel, un puesto principalmente ceremonial. Einstein, que era judío y un gran defensor del sionismo, declinó educadamente, citando su falta de experiencia en asuntos políticos y su edad avanzada. Legado. Albert Einstein
es recordado no solo por sus contribuciones fundamentales a la física, sino también por su papel en la cultura popular como un símbolo de la genialidad y la creatividad científica. Sus teorías han tenido un impacto duradero en la forma en que comprendemos el universo y han influido en una amplia gama de campos científicos y tecnológicos. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opina. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.